En Spider-Man No Way Home, Peter Parker le pide al Doctor Extraño que complete un hechizo para evitar que el multiverso colapse. Producto del hechizo, amigos, enemigos y aliados se olvidan de él. Sin embargo, esta no es la primera vez que la gente se olvida de alguien en los cómics de Marvel. Este es el tráiler de los Thunderbolts, pero ¿y este quién es? I'm Bob. Creado por Paul Jenkins, Jay Lee y Rick Byte, Robert Bob Reynolds es un tipo común y corriente quien, al recordar su pasado, descubre que es The Sentry, el superhéroe con el poder de 1.000.000 de soles explotando. Esta revelación trae consigo el regreso de su mayor enemigo, The Void, quien no es cualquier villano, sino una manifestación oscura del propio Sentry. El origen de Sentry está ligado a una versión del suero del supersoldado más potente que la versión que creó al Capitán América. Reynolds, un adicto a las drogas, toma accidentalmente una dosis del suero, lo que le otorga fuerza sobrehumana, vuelo, manipulación molecular, proyección de energía y la capacidad de regenerarse de cualquier lesión. Los poderes de Sentry, aunque inmensos, tienen un alto costo, su débil salud mental, la que se manifiesta en la aparición de la entidad maligna The Void. Generalmente el Void busca una especie de balance, es decir, por cada buena acción que hace Sentry, el Void trata de hacer algo igual de malo. Se han dado varias razones para la existencia del Void. Algunos dicen que es la división natural entre el bien y el mal que todo el mundo tiene. También está la teoría de que el Void es en realidad la verdadera personalidad de Bob Reynolds y que Sentry es el alter ego. Pero en realidad todo habría comenzado desde antes del nacimiento de Sentry. Inicialmente se propuso la idea de que el Void fue creado por el mismo Reynolds después de tomar el suero que lo convertiría en Sentry. Sin embargo, durante los arcos Dark Reign y Siege, se ven indicios que muestran que el Void ya existía desde los tiempos antiguos, al ser conocido como una de las plagas divinas de Egipto. Inclusive en Siege, Osborn llegó a afirmar que el Void es el ángel de la muerte. 1990. El escritor Paul Jenkins y el artista Rick Byte empezaron a trabajar en la idea de un personaje a lo Superman, quien sufría de problemas de adicción que en realidad era una manifestación de su subconsciente. En esos años, Marvel Comics no estaba teniendo mucho éxito con las ventas, salvo por los cómics de la línea Marvel Knights, que estaban a cargo de Joe Quesada y Jimmy Palomati. El plan original era que el nuevo personaje iba a ser una especie de guardián que tenía una torre como base de operaciones. En un principio decidieron llamarlo Centurión, pero al final le pusieron Sentry. La idea del origen de Sentry era hacerlo un personaje que había aparecido en Timely Comics en los años 40. El problema era cómo explicar que Sentry no había aparecido en ningún cómic durante los 60 años de existencia de Marvel Comics. La solución era que alguien o algo había hecho que nadie recuerde ni a Sentry ni lo que pasó. Es decir, nadie iba a tener idea de cómo se olvidaron ni de lo que se habían olvidado. Esta amnesia iba a afectar a todos los personajes del universo de Marvel, salvo algunos como Hulk por el tema de sus poderes regenerativos, mientras que otros como Reed Richards y el Doctor Doom eventualmente terminarían deduciendo lo que pasó en realidad. El siguiente paso era decidir quién creó a Sentry. Después de reuniones con John Romita y la gente de Marvel Comics, se decidió que Artie Rosen iba a ser el creador de Sentry. La idea de incluir al supuesto creador de Sentry iba a terminar de vender la historia de que Sentry había sido olvidado no solamente por la gente de Marvel Comics, sino también por el mundo real. Julio de 1999. En el ejemplar número 9 de Daredevil Volumen 2 aparece una nota informando que el artista Artie Rosen, quien había sido fundamental en los primeros años de Marvel Comics, estaba delicado de salud. El anuncio también le pedía a los fans que oren por el artista. Al año siguiente, Wizard, una exitosa revista que existió de julio de 1991 hasta el 2011, publica un obituario anunciando el fallecimiento de Artie Rosen. En el obituario se incluyeron declaraciones de Stan Lee. Hace años fuimos amigos muy cercanos, pero hacía tiempo que no sabía nada de él. La noticia me ha impactado. Un mes después del fallecimiento de Artie Rosen, Wizard publica un artículo acerca del descubrimiento de un personaje que al parecer habría sido co-creado por Stan Lee antes de los Cuatro Fantásticos, durante la era plateada de los cómics. Junio del 2000. Wizard publica una nota exclusiva en la que daba detalles de cómo Blanche Rosen,
viuda de Artie Rosen, encontró una caja llena de papeles, dibujos y otras cosas más. Blanche llevó la caja a Marvel Comics, la que llegó a parar a la oficina de Joe Quesada. Paul Jenkins, buscando algo que leer, termina llevándose la supuesta caja a casa, sin saber lo que contenía. Lo que Jenkins descubrió fueron páginas llenas de detalles y diseños de un personaje inspirado en Superman llamado The Sentry. Eventualmente, en los libros y páginas se encontraron los nombres de Artie Rosen y Stan Lee con fecha 1961, lo que confirmó que The Sentry había sido creado antes que los Cuatro Fantásticos. Marvel anunció que el regreso de Sentry iba a ser en la línea Marvel Knights y que el mismo Stan Lee había aprobado el proyecto. El regreso de Sentry fue en una miniserie de 5 ejemplares, la que luego incluyó 5 cómics adicionales, de los cuales 4 se centraron en pasadas aventuras de Sentry con otros superhéroes del universo Marvel. El arco también incluyó una entrevista de Joe Quesada a Stan Lee, en la que Lee da detalles de la creación de Sentry a la vez que discuten la historia que se contaba en el arco. Cuando los fans de Marvel comenzaron a sospechar que la historia del origen de Sentry no era cierta, en mayo del 2001 Wizard publicó que Sentry había sido creado por Paul Jenkins y Rick Veitch, y que el concepto había sido modificado en lo que era su actual diseño por Jenkins y su colaborador Jay Lee. Se reveló también que el nombre del artista ficticio Artie Rosen nació de la combinación de los artistas de Marvel Artie Simek y Sam Rosen, mientras que los supuestos primeros diseños de Sentry fueron dibujados por el legendario John Romita Sr., mientras que la foto del fallecido Artie Rosen que publicó Wizard era en realidad la foto de Thaddeus Wittenberg, tío abuelo de uno de los empleados de la misma revista. Stan Lee contribuyó con la idea de hacer que Bob Reynolds sufra de agorafobia. Me gusta tu idea. El problema es, ¿cuál es su debilidad? Si él fuera uno de mis personajes, tendría algo que lo haría humano. La revelación causó furor en internet. Las cartas dirigidas a las oficinas de la división de Marvel Knights y los mensajes en los grupos de chat no paraban de llegar, lo que era del agrado de Quesada. No se me ocurre una mejor manera de promover un cómic. Llámala farsa, truco publicitario o como quieras. Al final, no es lo peor que se ha visto en nuestros tiempos y en nuestra sociedad. Pero ahora que conocemos cómo fue en realidad la verdadera historia del origen de Sentry, y con lo que vimos en No Way Home, ¿crees que Marvel Studios hará algo similar? ¿O será que ya pasó y no nos hemos dado cuenta?